Para esta ocasión, en nuestra clase de teoría del Estado, vamos a revisar el concepto de comunidad. Y precisamente el capítulo que vamos a revisar, pues se intitula La estructura fundamental de las comunidades. Y bueno, para ello vamos a tratar el tema de la comunidad a partir de tres premisas fundamentales. La comunidad es un organismo, es una estructura de relaciones o bien es una estructuración normativa o una construcción normativa. Y bueno, dependiendo de esas preguntas, de esas premisas, pues vamos a revisar las ideas que han surgido sobre ello. Sobre la primera pregunta, ¿la comunidad es un organismo? Y bueno, el primer apartado, la comunidad como totalidad. Las teorías organicistas nacidas del romanticismo, pues veían en las asociaciones humanas un todo viviente. Tales asociaciones serían totalidades, serían más que la simple suma de sus partes, portadoras de sus propios fines, de tareas morales y de valores propios. El enfoque totalizador se encuentra desde la teoría del estado de Fichte, quien piensa que en la relación básica entre el ciudadano y su estado, es el estado, un todo real en el que se entrelaza la aportación de cada individuo. El concepto de un todo organizado y organizador. En el cuerpo orgánico, cada parte sostiene continuamente al todo, y al hacerlo se mantiene a sí misma. Del mismo modo se conduce el ciudadano respecto del Estado. Schelling pues dio vida al pensamiento totalizador organicista, particularmente en el campo de la filosofía natural. Toda organización es un todo. Su unidad radica en sí misma y no depende de nuestro arbitrio imaginarla como unidad o como pluralidad. La organización es un objeto indivisible, existente y completo por sí y en sí mismo. Aplicó también esta idea a los hechos sociales, esto al identificar al Estado como un organismo objetivo de la libertad y considerar adecuado construir nuevamente al Estado como una organización real. En general, se impuso en la teoría del Estado esta representación del Estado como una totalidad viva. Adam Müller, el Estado es la unión íntima de toda la vida interna y externa de una nación, en un todo grande, energético, infinitamente móvil y viviente, concebido como un gran individuo que abarca a todos los pequeños individuos. Lorenz Bohm explicaba que la comunidad era algo personal, algo viviente. El Estado, el organismo personal de la voluntad general, sería lo personal supraindividual, lo autodeterminante en la comunidad humana. El segundo apartado es la conexión real supraindividual. El problema central de una teoría organicista realista pues tendría que ser el referente a los hechos verdaderos que crean la conexión supraindividual. Se confirió en ocasiones a esta conexión trascendente un carácter psíquico, en otras uno biológico. Era natural concebir a la comunidad como una asociación de voluntades. En última instancia, el sustrato real de la unidad residía en un hecho psíquico transpersonal. Nos sentimos como un mismo cerrado en sí, pero también nos sentimos parte de un todo viviente que actúa en nosotros. Otras teorías, pues pretendían situar íntegramente en un hecho biológico el sustrato real del Estado, de tal manera que consideraban que los estados son también organismos vivos en sentido biológico. Ahora bien, ¿cuál es la objeción que se centró en estas teorías organicistas? Fue de la siguiente manera. Resulta claro que los individuos considerados como miembros de este organismo no se hallan físicamente relacionados entre sí. Las teorías que hablan de conexiones psíquicas transpersonales atribuyen incorrectamente voluntad y conciencia vivas a las comunidades,
a las comunidades en cuanto tales, siendo pues que se trata de un hecho que solo pues es directamente comprensible en relación al individuo. Luego tenemos el apartado el organicismo natural como simple modelo. Existen doctrinas que toman conscientemente al organismo individual solo como imagen, como modelo o como hipótesis de trabajo, para después investigar las verdaderas estructuras de la sociedad. Existen sistemas de comunicación y dirección, y la conexión estructural subsiste aun cuando se cambien factores. Sin embargo, la utilidad de tales analogías es reducida, ya que por un lado, pues se encubre el peligro de que meras representaciones modelo sean ocasionalmente aceptadas como enunciados fácticos. El pensamiento analógico puede conducirnos a deducir conclusiones precipitadas, es decir, sin pruebas suficientes que las apoyen, sobre la existencia de otras similitudes que en realidad no hay, a partir de ciertas propiedades comunes. La otra de las preguntas, ¿la comunidad es una estructura de relaciones? Frente a estas doctrinas organicistas, que como veíamos pretendían descubrir una realidad supraindividual en las asociaciones, por otro lado, la sociología relacional adopta una posición crítica de carácter opuesta y descompone a las comunidades en individuos y en un haz de relaciones interpersonales. Es incontestable que la comunidad no es la simple suma de los hombres aislados, uno junto al otro. Pero entonces, ¿qué es lo que transforma a una pluralidad en una comunidad? Simon responde que se trata de una interacción, es decir, porque unos actúan para, con y contra otros. De este modo, se ejerce una influencia sobre los demás y se recibe un influjo de otros. Así la comunidad se constituye por la cooperación y las interacciones. La sociología era la ciencia de las formas de relación de los hombres entre sí. La sociedad consiste en interacciones de los individuos, interacciones que resultan de ciertos instintos o se inician con arreglo a determinados fines. La sociedad es el conjunto de individuos asociados y la suma de sus formas sociales de relación. Si bien la socialización nos influye psíquicamente, tal cosa no justifica todavía la suposición de un espíritu colectivo transpersonal. Pero entonces, ¿qué distingue a una comunidad de la suma de los individuos aislados? No se trata de una conexión sustancial entre los individuos, sino más bien de una funcional, evolutiva. En realidad, es simplemente el hecho de que en la comunidad se desenvuelven procesos sociales entre individuos. Así, una comunidad consiste en un acontecer, en procesos, en una estructura de relaciones que, solo en forma simplificadora, convertimos en sustancia. Luego también, lo anterior se relaciona con la afirmación de Max Weber en el sentido de que para la sociología comprensiva, las formaciones sociales como los estados, las sociedades anónimas, no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan solo estas pueden ser sujetas de una acción orientada por su sentido. Para la sociología no existe una personalidad colectiva en acción. Dos hechos asumen una función central en la constitución de dicha estructura social de la conducta. Por un lado, la orientación con sentido de la conducta y por el otro, la probabilidad de que ésta se produzca. Esto significa lo siguiente, que la acción humana se distingue de otros acontecimientos, en que es motivada por contenidos significativos comprensibles, y en que se orienta por ellos en su desenvolvimiento. Por tanto, la función de la sociología
consiste en comprender la acción social en su orientación con sentido y de esa manera explicar la causante en su desarrollo y sus efectos. Los contenidos significativos, las representaciones, son los que coordinan la acción individual de los diversos hombres en un acontecer social. Las imágenes guía sobre las comunidades, pues cumplen una función de coordinación no menos importante. Mediante dichas representaciones de algo que en parte existe y que en parte se presenta como un deber en la mente de los hombres concretos, se orienta su acción, y estas representaciones poseen una poderosa, a menudo dominante, significación causal en el desarrollo de la conducta concreta. Un estado moderno, como complejo de una específica actuación humana, en común subsiste porque determinados hombres orientan su acción por la representación que de aquel debe existir o exista de tal o cual forma. Las comunidades existen solamente cuando existe también, de facto, la probabilidad de una coordinación orientada con sentido de la acción. Un estado deja de existir sociológicamente en cuanto pues desaparece la probabilidad de que ocurran determinadas acciones sociales con sentido. La tercera pregunta: ¿la comunidad es una construcción normativa? ¿Qué puede ser idéntico para un conjunto de hombres si no lo es la conexión real, pero tampoco es un proceso mental individual? A esto, Kelsen nos dice que es un ordenamiento normativo objetivo. La respuesta: si se califica de comunidad a la sociedad, entonces lo común a esos hombres es esencialmente el orden regulador de la acción recíproca de los mismos. Son las normas, este complejo normativo, las que organizan a los individuos de una comunidad jurídica. Una determinada comunidad está constituida por un orden normativo regulador del comportamiento recíproco de una multitud de seres humanos. Todos ellos configuran una comunidad jurídica, en tanto y en cuanto sus interacciones están reguladas por uno y por el mismo orden jurídico. A la concepción de Kelsen, la comunidad consiste en el orden normativo que regula el comportamiento de una multiplicidad de individuos. La comunidad formada por individuos, es decir, lo que esos individuos tienen en común, se reduce solamente al orden que regula sus comportamientos. La comunidad estatal solo puede construirse mediante un orden normativo, mediante el orden jurídico estatal. Así las cosas, el Estado es en esencia un orden normativo y posee como tal una realidad espiritual, una realidad ideal. El orden jurídico está compuesto por normas de diversa jerarquía, y las normas inferiores fundan su validez en las correspondientes normas superiores, que viene siendo la construcción escalonada del orden jurídico. Llama norma fundamental o fundante a la Constitución, a esta norma supuesta y suprema de un orden jurídico, ya que fundamenta la unidad del orden jurídico estatal y consecuentemente la unidad del propio Estado. Sin embargo, la poderosa existencia de un Estado no puede remitirse exclusivamente a una concepción lógico-normativa de fundamentación, así como tampoco puede obtenerse de algún contenido significativo de las normas. No se trata de una cuestión relativa al contenido de significación y su justificación, sino de la eficacia de las normas. Solo la eficacia fáctica, es decir, el hecho de su realización continuada y la probabilidad permanente de su aplicación, confiere a un orden normativo su función constitutiva de la comunidad. La teoría pura del derecho, se vio en la necesidad de incorporar a la eficacia sociológica en el derecho. Un orden jurídico, como un todo, así como una norma aislada, pierde su validez cuando deja de ser eficaz.
se introduce un elemento con el cual se abandona la teoría puramente normativa, es decir, el hecho de que los mismos miembros de la comunidad jurídica realizan e imponen el orden normativo. La comunidad estatal se constituye por la realización continua de los contenidos significativos normativos. El Estado es más que un orden normativo abstracto. Es también una realidad social en la que los hombres dan eficacia a aquellas normas mediante su cumplimiento.